Bienvenidos, soy Jonas Birmar y esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. La relajación de algunas medidas contra la COVID-19 ha restaurado la normalidad relativa de algunas regiones. Esto posiciona la pandemia dentro de un nuevo escenario, en donde no es necesario el uso de cubrebocas según la circunstancia. Y aunque expertos aseguran la llegada de una nueva ola derivada de la flexibilidad de las restricciones, lo cierto es que los nuevos protocolos son el resultado del éxito en las jornadas de vacunación. Desde el punto de vista sanitario estamos en un momento... El gobierno de Argentina anunció el martes que relajará las medidas para contener la pandemia de COVID-19 a partir de octubre. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, como el transporte público, cines, teatros, ámbitos laborales y eventos masivos, o al aire libre cuando haya aglomeración de personas. Y desde el martes, los argentinos residentes y extranjeros que lleguen al país por razones laborales no están obligados a un confinamiento de 5 días, siempre y cuando el viajero tenga el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, al menos 14 días antes de su arribo. A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres. Y a partir del 1 de noviembre, la relajación de medidas se ampliará a todos los extranjeros vacunados. Quienes no tengan el esquema completo de vacunación podrán ingresar al país, pero deberán hacer una cuarentena. Además, a partir de octubre se permitirán las reuniones sociales sin límites de personas, y los vacunados podrán asistir a discotecas, salones de fiestas y bailes con aforo del 50%. Se autoriza también los eventos masivos de más de 1,000 personas con aforo del 50%. Esto incluye los partidos de fútbol. La flexibilización de las restricciones se da en medio de la caída de los contagios diarios de más de 26,000 en mayo a unos 1,600 en septiembre y al avance de la campaña de vacunación, con un avance en los mayores de 18 años del 87,5%, con al menos una dosis, y el 60,7% con el esquema completo. El gobierno se propone avanzar en octubre en la inmunización de adolescentes. Del total de los 45 millones de argentinos, el 63,4% tiene al menos una dosis de vacuna aplicada y el 43,7% recibió el esquema completo de inmunización. Argentina suma unos 5.200.000 casos de COVID-19 y más de 114.000 fallecidos desde que inició la pandemia. COVAX es el mecanismo que sirve para suministrar vacunas a los países más desfavorecidos. Esta iniciativa nació en abril del 2020 de la mano de la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias. A través de este sistema, el gobierno de Estados Unidos donará millones de nuevas dosis a países con menos recursos. Estados Unidos comprará 500 millones de dosis suplementarias de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para distribuirlas en los países con menos recursos. Según altos funcionarios de la administración estadounidense, los inmunizantes serán adquiridos a precio de costo y repartidos mediante el mecanismo internacional COVAX. De esta manera, se elevará a más de 1.100 millones el número total de dosis que Washington promete donar. Hasta la fecha, Estados Unidos ha distribuido unos 160 millones de dosis a más de 100 países diferentes. El presidente Joe Biden tiene la ambiciosa intención de que todos los países, incluidos los más pobres, alcancen el 70% de su población vacunada antes de la próxima Asamblea General de la ONU, es decir, en un año. Según Our World in Data, más del 43% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, pero esa cifra, impulsada por el ritmo de vacunación en los países desarrollados, esconde inmensas desigualdades, y hay países con pocos recursos donde solo un 2% de la población ha recibido una inyección. El pasado mes de julio, el Centro Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos en Cuba otorgó a la vacuna Abdala autorización para uso de emergencia contra la COVID-19. Con una eficacia del 92%, se convirtió en la primera vacuna desarrollada en América Latina, misma que en días recientes es aprobada para su uso en otros países.
El contrato de suministro y distribución. Vietnam comprará a Cuba millones de vacunas Abdala contra el coronavirus. Ambos países firmaron el lunes un acuerdo que asegura en un primer momento 5 millones de dosis, pero según los medios cubanos, el gobierno vietnamita emitió una resolución autorizando la compra de 10 millones. Vietnam se convirtió el sábado en el primer país fuera de Cuba en aprobar el uso de emergencia de la vacuna Abdala, mientras sufre un fuerte repunte de los contagios. Además, está en curso una transferencia de tecnología para permitirle al país asiático producir el inmunizante en su territorio. Hay una tradición de trabajo de la biotecnología cubana con la agencia reguladora vietnamita y con las empresas vietnamitas, porque también intercambiamos o comercializamos la vacuna recombinante contra la hepatitis B, la vacuna Kimi-Hip. O sea que podemos decir que este proyecto es un proyecto de continuidad, lo que también de modernidad, porque todo ha ido evolucionando. Además de Abdala, para la que Venezuela ya firmó un contrato de suministro de 12 millones de dosis, Cuba desarrolló Soberana 02, aprobada para uso de emergencia en Cuba e Irán, que también la produce. Ambas se basan en una proteína recombinante, la misma técnica con la que trabaja la estadounidense Novavax y la francesa Sanofi, y según científicos cubanos, tienen una eficacia superior al 90% para prevenir la enfermedad con síntomas. Son muchas y distintas las maneras en que los gobiernos e instituciones de salud intentan promover la vacunación contra la COVID-19. En Alemania, una iniciativa llamada Aquí Vacunamos incita a espacios públicos a buscar de manera creativa métodos poco convencionales que motiven a los no vacunados. De este modo, un tren de inoculación ofreció una alternativa a corto plazo y sin trámites. Sehr froh und sehr stolz, dass es jetzt durch ist und dass ich mit einem Mal auch durch bin. Und ja, also Arm hat ein bisschen wehgetan, ein bisschen gezogen, aber jetzt ist alles gut. First come, first serve. Wer einsteigt, bekommt eine Impfung. Und wir sind gespannt, ob das Angebot angenommen wird. El Parlamento Europeo ha colaborado para reforzar los sistemas sanitarios y contener el esparcimiento del coronavirus. Esta lucha se ha centrado en 4 ejes: detener la propagación, suministrar equipos médicos, promover la investigación en vacunas y apoyar al desarrollo económico. Para la Unión Europea, también es importante contribuir a que la pandemia sea erradicada de los países menos desarrollados. Bebe Bio, medallista de oro en los Paralímpicos 2020, fue la verdadera estrella en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y ha conseguido todo eso confiando en su creencia de que si algo parece imposible, entonces se puede hacer. La presidenta de la Comisión Europea pidió a Bio, la esgrimista italiana, que asistiera como invitada de honor a su discurso anual sobre el Estado de la Unión, un ejemplo de superación cuya actitud refleja el concepto de la propia institución. Von der Leyen elogió además el éxito de la Unión en la lucha contra la pandemia de coronavirus y presentó la nueva Agencia Europea para la Salud, que pretende unir fuerzas y compartir conocimientos. Con esta propuesta, la nueva institución entrará en funcionamiento, suponiendo una gran herramienta para hacer frente a futuras amenazas sanitarias más rápida y eficientemente. La presidenta prometió otros 200 millones de dosis a países de bajos recursos, una cifra que casi duplica las donaciones ya efectuadas, aunque no es suficiente para algunos. Estamos encantados con la alta tasa de vacunación de la población adulta en Europa, pero en África solo un 3% ha recibido una única dosis.
Además de la pandemia, von der Leyen mencionó la emergencia climática como uno de los principales desafíos para la Unión, poniendo como ejemplos las recientes inundaciones en Alemania y los incendios forestales en el sur de Europa. El cambio climático es una consecuencia provocada por el ser humano y por eso todavía podemos hacer algo al respecto. Para los verdes, este discurso no es lo suficientemente ambicioso. También otros países deberían hacer más, pero somos la Unión Europea, la región más rica y en muchos sentidos la más libre del mundo. Así que tenemos que estar en primera línea y tenemos que ser los mejores. Unas palabras que probablemente von der Leyen también diría. En su alegato, la mandataria también pidió al resto del mundo que haga más, principalmente a Estados Unidos. Mientras que los síntomas de la COVID-19 se desvanecen pasados un par de semanas, hay un grupo de personas que sufren estos efectos por periodos prolongados. Esta nueva condición es llamada COVID largo y podría afectar a 1 de 5 personas infectadas por SARS-CoV-2, un síndrome emergente que está preocupando a la comunidad científica. 9 meses después de contraer COVID-19, esta francesa de 27 años asegura que todavía no ha podido volver a una vida normal. Sufre periódicamente fatiga persistente, dolor en el pecho y tinnitus. Durante meses luchó para obtener ayuda de las autoridades sanitarias, que le respondieron que no formaba parte de los grupos de riesgo. Finalmente le diagnosticaron una disautonomía, una disfunción del sistema nervioso autónomo. Debió volver a casa de sus padres y solo puede trabajar en su tesis por periodos de 30 minutos. Hay algunos síntomas que disminuyeron un poco, pero hay otros que siguen. Por ejemplo, en el caso de la tinnitus, no pude hacer nada. Tampoco con la fatiga y la calidad de vida en general, todavía no la he recuperado. Un ejemplo muy concreto, todavía no puedo hacer una actividad activa, ni siquiera digo física, sino estar activa. No puedo caminar mucho rato, no puedo moverme, no puedo levantar cosas pesadas, o ni siquiera pesadas, un plato. Entonces hay mucho que hacer respecto al COVID persistente. Pauline creó una asociación para apoyar a los enfermos, ayudar en la investigación y dar a conocer la situación de quienes tienen síntomas persistentes. Trabajamos actualmente con los médicos y con los investigadores para definir qué es el COVID largo, para proponer protocolos de cuidados. Y la asociación está colaborando con los médicos para entender mejor y, sobre todo, proponer algo a los pacientes. No es la única. En Reino Unido, la organización de pacientes Long COVID SOS también debió luchar para llamar la atención del gobierno sobre el tema. Gracias a un video que elaboró con testimonios, la Organización Mundial de la Salud les encargó reunir a pacientes para una reunión en agosto. Desde entonces, la OMS llamó a los gobiernos a reconocer esta condición y a lanzar nuevas investigaciones al respecto. La organización indicó que en un número importante de personas, el virus provoca una serie de efectos graves a largo plazo, enumerando la fatiga, síntomas neurológicos e inflamatorios y problemas de corazón y pulmonares. Pero muchos pacientes todavía deben movilizarse para ser tomados en serio. Todavía estamos haciendo campaña para que más gente comprenda los problemas de quienes sufren COVID largo, ya sean profesionales de la salud, empleadores, familia o amigos, porque lamentablemente muchos pacientes aún enfrentan la incredulidad, incluso de parte de familiares cercanos. En Italia, un médico llegó a aconsejar a Morena Colombi consultar un psiquiatra por sus síntomas. Esta mujer de 59 años creó entonces el grupo de Facebook Nosotros quienes vencimos al COVID, que cuenta hoy en día con 10.000 miembros, y dice que ya no se siente tan sola. No somos hipocondríacos ni ansiosos o en busca de no sé qué. Solo queremos un poco de atención, un poco de ayuda global, una ayuda que ahora no tenemos. La situación de estos pacientes se repite a lo largo y ancho del planeta. En Indonesia, Yuno Simorankir asegura que en su país la enfermedad es tabú y que los enfermos con síntomas persistentes chocan con el escepticismo de médicos, jefes y familiares. La mayoría de los médicos que consulté no sabían qué me pasaba, no podían darme un diagnóstico y prescripción correctos.
Algunos me dieron consejos generales como hacer ejercicio y comer comida saludable. Según un sondeo publicado en julio por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, 35% de los adultos con síntomas no se habían curado entre 2 y 3 semanas después de haber dado positivo al virus. Otro estudio del Desert Research Institute, todavía no validado por investigadores independientes, concluyó que alrededor de 25% de los casos confirmados todavía tiene al menos un síntoma, 90 días después de ser diagnosticados con la enfermedad. El confinamiento a causa de la pandemia por coronavirus ha traído consigo efectos psicológicos colaterales, problemas de sueño, aumento en adicciones, ansiedad y problemas para socializar. A esto se agrega que algunos colectivos como el LGBT denuncian una creciente en actos de discriminación y violencia dentro de su grupo familiar, una situación que ya está siendo atendida por asociaciones en Francia. En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Asociación Francesa SOS Homophobie ha publicado datos esperanzadores en su informe anual. Las agresiones e insultos homófobos y transfóbicos han disminuido en el espacio público, un hecho inédito en los 24 años de recolección de datos de la asociación. Sin embargo, esto puede deberse a que las agresiones tienen lugar en el ámbito privado. Las denuncias a familiares han aumentado un 13% en 2020. Esto tiene que ver con los confinamientos de este y el año pasado. Los toques de queda han provocado cambios en nuestros hábitos. Hemos estado mucho más en familia y en comunidad. Y eso ha provocado un aumento de las discriminaciones en esos círculos y por ende su disminución en el espacio público. La mitad de las víctimas son menores de 25 años. En la mayoría de los casos se enfrentan a insultos o al rechazo de sus familiares y a veces son expulsados de sus casas. Les siguen el acoso, las amenazas y las agresiones físicas o sexuales. Una de cada 10 víctimas que nos llaman son menores de edad. Menores bajo una gran angustia, principalmente en situaciones de bifobia y transfobia. Suelen ponerse en contacto con nosotros cuando ya han sido expulsados o han realizado varios intentos de suicidio. En otro informe publicado el lunes por la Salud Pública de Francia advierte la fragilidad de la salud mental de las personas LGBT, debido al acoso que sufren constantemente. En el marco del Día del Socorrista, la Cruz Roja Mexicana destacó el esfuerzo realizado durante la pandemia. Se estima que más de 2 millones de personas fueron beneficiadas en acciones de prevención y promoción de la salud. Un gran reto para la institución que ha logrado cumplir con las expectativas gracias al apoyo de sus voluntarias y voluntarios. A continuación, más detalles de esta noble labor. Significa responsabilidad, significa orgullo y pesadez de llevar una vida contigo, pero sabes que llevas la preparación suficiente y sigues constantemente actualizándote para poder ayudar, que eso es lo que nos interesa. Cada 24 de junio se reconoce el valor, entrega y sacrificio de los hombres y mujeres que siempre están en primera línea de los desastres naturales, guerras o pandemias. Son los socorristas o paramédicos, profesionales de la salud que dan atención prehospitalaria a la población en cualquier tipo de emergencia. Pues nuestra entrada normalmente es a las 9 de la mañana, trabajamos 24 horas de 9 a 9 de la mañana. Al llegar tenemos que revisar nuestras unidades, que estén completas, que estén abastecidas y tengan lo necesario para tener una buena atención prehospitalaria. Después, pues ya, ahora sí que estamos al servicio de la ciudadanía por parte del 911, ya que nos vayan pasando servicios para poder atender a la gente. A mí me gusta mucho lo que es ayudar. Mi mamá es enfermera y a partir de ella es de que me empezó a gustar mucho ayudar, a atender pacientes y todo. Y cuando supe que Cruz Roja tenía una escuela de formación como técnicos en urgencias médicas, pues me inscribí para acá y poco a poco me fue cambiando y pues aquí mismo me quedé y sigo andando.
En el estado de Guanajuato, la Cruz Roja Mexicana cuenta con una fuerza de 1,182 voluntarios, de los cuales 450 son socorristas que operan con 106 ambulancias para atender en promedio 10 servicios al día, y en fines de semana puede llegar hasta los 25 en una sola jornada. Nosotros manejamos lo que son 3 tipos de sirena, lo que es en andante y lo que son el famoso pato, el accionado de llegada o de encuentro. Tenemos uno. La primera va a ser la sirena de trayecto largo, una carretera, una avenida larga. La que sigue es entrecruce, significa que vamos a llegar a un encuentro de 2 sentidos o varios sentidos y estén atentos para que pueda pasar algún vehículo de emergencias. Y lo que es el tercero, para la congestión de tráfico, pueden abrirse y sepa que vamos a una emergencia. Manejamos otro que es de llegada o el famoso pato, que es este. Significa que tienen que estar atentos en el domicilio, en el lugar que ya llegamos. Mucha gente que no tiene esa empatía con las personas siente que a ellos nunca les va a pasar nada o a lo mejor por gente que tiene dinero dice, sabes que yo no voy a necesitar de ti para nada. Ese es yo siento que el principal problema, porque sí ha sido de que vamos en trayecto y sí nos ha tocado situaciones donde esas mismas personas que nos han obstruido hemos llegado con familiares de ellos. Yo soy en especial, uno me ha tocado y pues bueno, en ese caso le tocó un deceso de la mamá de la persona que me obstruía, hasta después de rato llegó y pues bueno, ¿no? Sí fue complicado, sí hubo muchos traslados, sí hubo muchos contagios de las personas. Teníamos ambulancias pues ahora sí que especiales para hacer ese tipo de servicios o de traslados. Sí fue muy estresante ver cómo las personas pues morían, hubo muchísimas muertes, y sí, hubo varios contagios aquí en la delegación, fui una de ellas, afortunadamente pues no me dio tan fuerte. Pues sí, también compañeros ya veteranos, sí tuvimos algunas pérdidas, pero pues ahora sí que a salir adelante, a echarle ganas y como te menciono, pues seguir cuidándonos y seguir las medidas de higiene. Así que ya sabe, usted siempre puede apoyar a los socorristas de la Cruz Roja, donando en las colectas, abriendo el paso oportuno a sus ambulancias o simplemente acatando las medidas de prevención sanitaria. Así puede usted contribuir a salvar vidas. Con imágenes e información de Jorge Rodríguez, TV4 Noticias le dice a todos los socorristas del mundo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birman. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.